Buenas tardes, compañeros. Vamos a esperar unos minutos porque solo hay 38 alumnos. Gracias, licenciada. Les aviso para que no se me desesperen.
Bien, jóvenes, vamos a ver el día de hoy. Parece que a las 6 de la tarde es cuando empiezan a ingresar los alumnos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver hoy las teorías entre el derecho y el poder. Este tema es muy importante que lo vean en este momento, precisamente porque hay, mm, precisamente porque en la unidad anterior vimos la obediencia al derecho y y los problemas de la desobediencia. Entonces, este tema tiene mucho que ver con el acatamiento de las normas, ¿verdad? El la obediencia al derecho. Y tiene que ver también con la obediencia en 3 niveles. Hablamos de cuando tratamos el tema de la unidad 3 hablamos de la obediencia en 3 niveles, la obediencia política, la obediencia jurídica y la obediencia moral, ¿verdad? Entonces, esto se trata ni más ni menos que un poco de eso, pero ya explicada a la luz de la relación que existe entre el derecho y el poder, y también la legitimidad del derecho y la legitimidad del derecho. Entonces hay algunos aspectos generales que hay que ver. Y generalmente pues se admite que entre el derecho y el poder ha existido y es inevitable que exista una vinculación muy estrecha. No hay acuerdo sobre el sentido del alcance que tiene o debe tener esta vinculación entre el derecho y el poder. La tesis que explica el derecho como simple expresión o manifestación del poder, pues ha sido defendida desde la antigüedad por las diversas filosofías de la fuerza, desde los sofistas griegos hasta la actualidad. Y muchos pensadores han coincidido en establecer una vinculación esencial entre el derecho y el poder, lo que equivale a una reducción del primero por el segundo. O sea, el poder viene a ser como dominante sobre el derecho. No quiere decir que el derecho deje de existir tampoco. Vamos a ver las filminas. No sé si recibieron el material que les envié. Sí lo recibimos, licenciada, gracias. Gracias, Eten, gracias. Recibido, gracias. Gracias. Entonces, hay un planteamiento de autores como, por ejemplo, Carlos Marx, ¿verdad? Que consistía en la experiencia de un control efectivo que ejercía sobre el derecho los sujetos sociales que monopolizaban por decir, los resortes del poder, ¿verdad? Eh, y según también lo comentaba Platón en la antigüedad, pues decía que es ley natural que el fuerte rija y conduzca al débil, y que el fuerte vaya a la cabeza y que el débil le siga. Y esas eran las filosofías de la fuerza. Claro que a estas alturas de la vida y con la tecnología tan desarrollada que nos ha tocado en suerte vivir y darnos cuenta cómo funciona, pues no necesariamente es lo más fuerte, ¿verdad? Para ser lo más dominante, sino a veces es lo más habilidoso, lo más técnico, lo más inteligente para poder dominar. Entonces, un planteamiento de esos autores, eh, también, perdón, paralelamente y más recientemente, el filósofo Nietzsche proclamó que el derecho es siempre fruto de la conquista, que no hay derecho sin poder y el momento de la fuerza es congénito y esencial a todo derecho y justicia. Otros autores más recientes pues han caracterizado al derecho como un conjunto de normas que se definen por constituirse en organización y regulación del empleo en, y de la coacción, es decir, de la aplicación de la fuerza física. Entonces, para poder entender esa relación
entre derecho y poder, pues hay que tratar los términos etimológicamente, ¿verdad? Y sus conceptos y las categorías que los unen para de esta manera tener una idea clara de qué es y cómo es que estos están tan relacionados. A las 6 es que ingresan todos, ¿verdad? Entonces, el poder, por ejemplo, cuando uno va al diccionario, se encuentra que el término poder proviene del verbo poder y que significa tener la capacidad o tener la posibilidad, como dice ahí la Filmina. Eh, por ejemplo, cuando decimos que podemos hacer alguna cosa, estamos afirmando que poseemos la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Que también, que nadie nos impedirá hacerlo y que no tememos a las consecuencias. Un poco por ahí va la definición así a prima facie. Y entonces, por supuesto que ustedes van a ver a lo largo de la presentación que hay un común denominador, y el común denominador generalmente es el consentimiento individual y el consentimiento colectivo. Así entonces, tenemos al poder como un fenómeno humano. Pues al tratar de la esencia, al tratar de captar, por ejemplo, la esencia del poder, el filósofo romano Guardini advierte que el sentido propio del término tiene que ver con el poder político, con la facultad que tienen los gobernantes de obligarnos a obedecer. Y de este sentido vendrían por analogía los otros, tales como el poder de Dios, por ejemplo, pero esas son analogías, el poder de la naturaleza, el poder del dinero, etcétera. Y para entender lo que es el poder, pues este filósofo Guardini destaca aquellos rasgos esenciales que lo definen como tal y que lo distinguen de los otros poderes. Su diferencia específica se destaca cuando se le opone al poder natural. Y al respecto afirma que al contemplar las fuerzas elementales de la naturaleza, ¿podemos hablar de poder? Él se pregunta, ¿verdad? Si podemos hablar de poder cuando nos referimos a los elementos de la naturaleza. Podemos decir, por ejemplo, que una tormenta o una epidemia o un león tienen poder. Probablemente todos empleemos el término en estos sentidos metafóricos. Sin embargo, según este pensador italiano, pues es claro que no se debe emplear para eso, a no ser en un sentido inexacto y análogo. Y existe aquí sin duda algo capaz de obrar, de producir efectos, pero falta aquello que sin querer lo pensamos también cuando hablamos de poder. Y es que cuando se habla de poder se está hablando de alguien que empuja, que tiene, que empujan las cosas, que las lleva a cabo, que tiene iniciativa. Y es ahí donde nosotros nos situamos precisamente en el campo del derecho, en la parte política del poder, ¿verdad? Y eso es la iniciativa de alguien, ¿verdad? Los fenómenos naturales podrán tener energía, pero no tienen poder. Es decir, no es esa connotación la que se les puede dar. El poder de que hablamos en el curso y lo que se habla en el derecho, porque ustedes ya recibieron este tema, ya lo conocen, porque ya lo recibieron en ciencia política seguramente. Además, lo han de haber recibido en teoría del Estado. Es un curso que complementa la ciencia política. Y también hay otros cursos que recibieron ustedes, que es el derecho de los pueblos indígenas, me imagino, donde se habla de los derechos humanos también. Entonces, es un tema recurrente en nuestras disciplinas de ciencia y también, por supuesto, en filosofía no podía faltar. Entonces, si hablamos de la iniciativa, de la intención,
de lo que otorga la energía y la fuerza el- al carácter de poder. Esto supone que una persona, un grupo de personas, o un sujeto responsable conscientemente aplica su voluntad a conducir las energías hacia determinados fines, lo que precisamente le da al poder su carácter de fenómeno netamente humano, ¿verdad? A eso vamos. Que cuando hablamos aquí de poder, estamos hablando de un fenómeno netamente humano. No nos estamos refiriendo a otras cosas. Según Max Weber, el poder, pues es la probabilidad de que un actor dentro de un sistema social esté en posición de realizar su propio deseo, a pesar de las resistencias encontradas. Entonces, otro concepto de poder para Towning se centra en la imposición de la propia voluntad sobre otras personas. Y dice, el poder se puede definir como la capacidad de un individuo o grupo de individuos para modificar la conducta de otros individuos o grupos en la forma deseada y de impedir que la propia conducta sea modificada en la forma en que no se desea. Y en el pensamiento político moderno, pues el poder ha sido representado de tres maneras que pueden ser diferenciadas, aunque no resulten, sin embargo, completamente distintas. Vamos a regresar aquí. Y estamos hablando del poder entendido como capacidad, del poder fundado en el consentimiento, porque el consentimiento en esto es muy importante. Y no es el poder que se veía en las guerras de los cruzados, o el poder que se veía en otras, en otras guerras en la antigüedad, ¿verdad? Y también el poder como una característica ineludible de las relaciones sociales. Pero el consentimiento en sí es una característica muy importante de las relaciones sociales. Y el derecho, por ejemplo, según Eduardo García Maínez, pues dice que el derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta. Es una definición en general, ¿verdad? Declaradas obligatorias por la autoridad, por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Es una explicación muy general, ¿verdad? Y en el supuesto que por ser el derecho nuestro pan de cada día, consideraremos obviar el derecho en sus aspectos doctrinarios para dar paso al tema central. ¿Y cuál es nuestro tema central? Pues es la relación entre poder y derecho. Bueno, vamos a ver algunos otros autores como Norberto Bobbio, Hans Kelsen, que son los principales puntas de lanza en ese tipo de temas, y a veces con planteamientos contrarios. Y entonces se dice que en la actualidad pues muchos autores consideran saber todo acerca del tema. Sin embargo, la realidad es que es un tema que permanece en una densa oscuridad, como lo explica el profesor Héctor Sandler en su estudio llamado Relaciones entre Poder y Derecho. La verdad es que hay muchos filósofos que han escrito y siguen escribiendo entre lo que es el poder y el derecho. Él manifiesta que pensadores como Recasens y Henkel nos hacen ver cuán equivocados estamos si consideramos que este tema está totalmente estudiado. Enfatiza que los problemas están desde la dificultad de la anfibiología terminológica, o sea, que todavía faltan algunas definiciones y algún lenguaje claro ahí. eh, y también la impresión conceptual e ignorancia de los logros de cada rama. Indica también que el estado del análisis de las relaciones entre el derecho y el poder es tal que en la actualidad se requiere con toda urgencia un esfuerzo ordenador y sistematizador capaz de aprovechar tantos trabajos dispersos y desechar los insostenibles errores que a través de la experiencia han demostrado que pueden ser el punto de partida para obtener una noción clara de la relación de estos aspectos.
Entonces, ambos aspectos, derecho y poder, o poder y derecho, se encuentran relacionados de una manera estrecha. En las sociedades modernas no resulta viable imaginar la separación de estos conceptos. Pues sí, porque como decía Marx, pues como el poder se atribuye al Estado, él dice que el Estado y el derecho surgen simultáneamente, o sea, al mismo tiempo y por las mismas causas. Y todo lo que es poder, pues el poder público, el Estado es el que mantiene la coacción para que el derecho se cumpla. El derecho per se, pues no podría aplicarse sin le falta la fuerza del Estado. Y también el poder por per se, si no tiene el derecho como una corriente que en donde puede fluir el poder, pues tampoco por sí solo podría eh, mantenerse. Entonces, indica también que el estado de análisis, no, perdón, eh, estábamos en esto de Norberto Bobbio, ¿verdad? Dice, derecho y poder se necesitan para asegurar su supervivencia. Y Norberto Bobbio estima que la relación entre derecho y poder es íntima, a tal punto de comparar su vínculo con las dos caras de una misma moneda. Y desde esta perspectiva, el poder no puede estar por fuera del derecho, debido a que es por medio de este que el poder encuentra legitimidad o aceptación por parte de los gobernados. Lo mismo sucede con el derecho, pues resulta absurda la existencia de un ordenamiento jurídico sin la existencia de un poder con facultades para hacerlo cumplir. El derecho permite que el poder se comprenda y que se afiance en la comunidad. Y por medio del derecho, el poder adquiere legitimidad, actuando mediante las leyes previamente establecidas. Así el poder puede ser justificado. Y esto lo afirma Bobbio, a Norberto Bobbio. Y dice también el poder deviene legítimo a través del derecho, mientras que el derecho deviene por medio del poder. Y sin la existencia del uno no puede sobrevivir el otro. Y sin la presencia del otro, el uno no podría ser entendido. El derecho sin poder es impotente, en tanto que el poder sin el derecho es arbitrario. Em, la legitimidad permite asumir que el poder es detentado por quien está llamado a ejercerlo. De esta manera, el gobernado se convence de su deber de obedecer, puesto que se trata de un poder ejercido mediante el derecho y no llanamente por los hechos. Es necesario reflexionar sobre la prevalencia entre el derecho y el poder para poder analizar la forma como se desenvuelven cada uno de ellos. Y si bien puede decirse que poder y derecho son las dos caras de una misma moneda, no resulta viable considerar, considerar que ambos se encuentran en un mismo plano de condiciones. Sin lugar a dudas, el poder se encuentra por encima del derecho netamente legislado e impuesto para los intereses del poder. Es inevitable pensar que el poder no se encuentra en una escala por encima del derecho meramente normativo y que ejerce un control sobre este. O sea que el derecho es creado para que el poder pueda fluir y desenvolverse sin cuestionamientos. Y la existencia de un ordenamiento jurídico depende de la previa existencia de un poder que lo regule. En este sentido, es necesario contraponerse a la tesis de Hans Kelsen, dice Bobbio, quien considera que el poder se encuentra por debajo de una norma superior. Sí, porque miren, Hans Kelsen en todos sus análisis de la teoría pura del derecho siempre iniciaba su análisis o lo enfocaba desde el punto de vista de la norma superior. Es decir, siempre en él se mantuvo la idea de del derecho per se y de la pirámide de las normas jurídicas. Y entonces es inevitable pensar que el poder no se encuentra en una escala por encima
del derecho meramente normativo y que ejerce un control sobre él. El derecho es creado para que el poder pueda fluir y desenvolverse sin cuestionamientos. La existencia de un ordenamiento jurídico depende de la previa existencia de un poder que lo regule. Y en este sentido es necesario, repitiendo, contraponerse a la tesis de Hans Kelsen, quien considera que el poder se encuentra por debajo de una norma superior. El poder para este autor termina siendo resultado del derecho y por tal motivo regulado por una norma. O sea que no es una situación de hecho, sino es de derecho, tal como lo afirma Kelsen. En Kelsen, el fundamento último del derecho no se encuentra en el poder propiamente, sino que en una norma fundante básica, cuya validez no se deriva de otra superior ni de un poder originario. Y de esta norma fundante se deriva la validez y unidad de todo el ordenamiento jurídico. Como bien lo sostiene el autor italiano, pues Norberto Bobbio, afirmar que el fundamento último del ordenamiento jurídico se halla en una norma de carácter superior no es pertinente, dice Norberto Bobbio, ¿verdad? Sino en un poder que crea las normas y que tiene la suficiente fuerza como para hacerlas cumplir como lo manifiesta el mismo autor. Donde no hay poder capaz de hacer valer las normas impuestas por él, recurriendo en última instancia a la fuerza, no hay derecho. Entonces, efectivamente, el poder no puede estar desligado del derecho. La legitimación jurídica permite que el poder pueda operar sutilmente, utilizando en última instancia la fuerza. Por esta razón, a pesar de la existencia de la prevalencia del poder sobre el derecho, el poder no puede actuar sin su instrumento normativo para llegar a los gobernados. Pero afortunadamente y por obra de la humanidad, el derecho no se agota en el marco de las leyes tampoco. Y bueno, durante la Edad Media y el Estado, pues en ese tiempo se consideraba que el poder tenía muy poca vinculación con el derecho. Acuérdense que en la Edad Media, pues, los gobiernos eran plurárquicos y el derecho era resultado de una norma, de una costumbre jurídica. Y en cada ciudad prevalecía el derecho interno, el derecho local. Existía el derecho romano, que era la norma general, pero en cada localidad, en cada ciudad, eh, se mantuvo el derecho local. Y ese es un antecedente un poco de los, de los municipios, ¿verdad? Con relación al poder central. Y también le llamamos eh, poderes a los tres poderes del Estado, de una república, ¿verdad? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y con la entrada de la modernidad se vinculó al Estado, produciéndose una vinculación mutua. El Estado necesita del derecho para gobernarse y el derecho utiliza el poder del Estado para sostenerse. Pues sí, porque podrían haber muchas normas en todos los órdenes, pero sin un poder que obligue a que debe hacer las cosas o que le quite el derecho a otra persona con los procedimientos, pues no hay. eh, el derecho no podría pues aplicarse, se convertiría en una norma así, de costumbre, de tradición, pero ya modernamente no es así. Aquí vienen todos los alumnos, así en, en cascada. Entonces, tenemos pues que el derecho tiene una relación tan estrecha del poder que no puede comprenderse el uno sin el otro, ¿verdad? Y, y el derecho, pues, vamos a verlo, pues también puede servir como moralización del poder. ¿Y qué es esto? Pues una de las funciones principales del derecho debe consistir en la moralización del poder. Vamos a ver si está aquí. Aquí está.
el derecho como moralización del poder, porque aquí se proporcionan varias tesis, ¿verdad? Y esta es la función esencial. El Estado de Derecho, que es una figura que se ha acuñado durante mucho tiempo en las sociedades democráticas, pues ha sido la gran creación moderna, ¿verdad? Y esa creación no se puede conseguir así con una receta de laboratorio ni cuestiones de ese tipo, sino a través de la práctica en la realidad. Acuérdense que una de las formas de estudiar el derecho por parte de la filosofía del derecho, cuando nosotros vimos nuestro primer libro de Máximo Pacheco, ahí se proporcionaban, Del Vecchio hablaba de que hay tres formas de que la filosofía del derecho estudie el derecho propiamente, ¿verdad? Como, como ser desde el punto de vista ontológico, utilizando la teoría del conocimiento, como fenómeno, perdón, también desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista de los valores, y también como un fenómeno desde el punto de vista fenomenológico. Esto quiere decir cómo se da el derecho dentro de la sociedad, cómo se moviliza, cómo funciona, cuál es su dinámica, para poder llegar a descubrir que el deber ser, o sea, la deontología, lo que significa que la filosofía puede llegar a estudiar no solo el ser del derecho, sino que también cómo debe ser el derecho, cómo debiera ser. Y bueno, eh, entonces se habla del Estado de Derecho, pero nos damos cuenta que el problema está en conseguir que el Estado de Derecho sea real en la práctica, porque generalmente una separación auténtica entre los poderes del Estado es muy difícil. Ni siquiera en Inglaterra, donde Montesquieu vio la separación de poderes, se dio una auténtica separación de los poderes. Hay regímenes en los que sí se da, más o menos, y generalmente los poderes que se unen a veces, que no se separan mucho, es el legislativo y el ejecutivo. Se espera que el poder judicial no se una al ejecutivo ni al legislativo, porque entonces, ¿dónde está la garantía de la seguridad jurídica para los ciudadanos? Si el judicial también se forma una alianza con los otros tres poderes. Entonces nos vamos asomando a otro régimen que no es precisamente el Estado de Derecho. Y es así que se espera pues de que el organismo judicial no participe de esas alianzas, aunque los otros sí, generalmente sí se da, ¿verdad? Entonces el actual sistema democrático de partidos, por ejemplo, se ha convertido en un poderoso medio de organización. La relación entre los gobiernos y el partido que les apoya se ha convertido en una mera cuestión interna del partido. O sea, como que el partido siguiera funcionando, ¿verdad? Y el hacer gobierno fuera una de sus actividades dentro de esa gran matriz que es su plan de trabajo, ¿verdad? Si es que tienen plan de trabajo. Y entonces la relación entre el gobierno y el partido que le apoya se convierte en una mera cuestión interna de partido. Y nosotros sabemos que existe el artículo, no sé si es el 54 o el 154 de la Constitución, en que señala que una vez juramentado un funcionario debe olvidarse de su partido político. Y por eso dice que ningún funcionario está para servir a ningún partido, sino que está para servir al país, a la nación. Y entonces con eso se corre el riesgo de que exista una concentración de poder, no solo a nivel partidista, sino con los otros organismos del Estado. Eh, y ejemplos de eso hay cantidades, ¿verdad? Solo ver nuestros países, hay cantidades de eso. No tengo que ilustrarlo.
Y entonces la auténtica separación de poderes se tiene que dar entre el partido en el poder y el partido de la oposición, o entre el poder de hoy y el poder de mañana. Por ejemplo, en Guatemala no se sabe que hayan repetido algún partido político en el gobierno. Nunca se ha visto esa experiencia. Y precisamente por el principio de alternancia en el poder. Entonces, la auténtica separación de poderes se tiene que dar entre el partido en el poder y el partido de la oposición. O sea, el partido en el poder tiene que reconocer que existe la oposición, tiene que darle su espacio y tiene que aceptar ciertos reclamos de parte de la oposición. Y eso es lo que caracteriza un Estado de Derecho, ¿verdad? Caracteriza el sistema democrático, que es el reconocimiento de la existencia de la oposición, y esa cuestión se plantea como un deber de ética política, precisamente. Eh, pero bueno, hay muchas cosas y hay mucha gente ruda, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la política es el, el juego entre los rudos y los técnicos. Y entonces la tesis de se da también, existe la otra tesis de la radical contraposición entre el poder y el derecho, o entre el derecho y el poder. La visión que contempla el derecho como una realidad contrapuesta y en cierto modo independiente del poder, tuvo su momento de esplendor en una época cultural histórica de la Edad Media Europea. Y en ese momento el fundamento último de validez de las normas jurídicas positivas no residía en la autoridad que las dicta, sino en su carácter tradicional, entendido a su vez como un orden natural. La tarea del poder consiste entonces en juzgar conforme a ese derecho, ¿sí? Eh, Acuérdense que el origen del derecho, el primer origen es la costumbre, ¿verdad? Y entonces se trataba también de que los jueces juzgaran conforme a ese derecho. No en crearlo, no en crear más normas, sino en juzgarlo, en aplicar las normas de la localidad. Y de ahí que la función principal de los reyes medievales a veces también era de ser jueces. Y ustedes saben que al ser jueces, pues no había apelación, no había revisión. Lo que el monarca decía, eso era y no había apelación. Y de ahí que la función, bueno, entonces la escolástica atomista elevó esta realidad a a sistema. Ya no eran solo normas como un conjunto de normas tradicionales de la costumbre, sino que ya se fue sistematizando el derecho. Y por ello se presentó el derecho como una derivación del orden, a la vez natural, también racional. Y racionalizarlo es ya colocarlo en una forma eh, técnica, clasificada, separada y calificada. Y la escolástica atomista fue la que elevó esta realidad al sistema y por ello presentó el derecho como derivación del orden natural y racional dispuesto por la divinidad en un principio. Y y no como una construcción arbitraria de la voluntad humana, como lo haría en cambio la escolástica franciscana, que lo hizo después cuando ya eh, pegó, por decir así, el racionalismo, en donde ya separaron las creencias religiosas del derecho. Entonces ya se separó el derecho canónico y quedó como canónico. Y el derecho racional, que es el que conocemos, que después se volvió el derecho positivo con los glosadores. También tenemos, bueno, entonces como en lo que esto sucedía, como no se podía crear derecho en la Edad Media, la sociedad se fue dando cuenta, y especialmente las mentes más brillantes, de que cada vez
se iban dando o iban surgiendo nuevos acontecimientos y nuevos hechos y nuevas cosas que se iban dando y que no había una ley específica para resolverlas. Entonces fue ganando espacio la creación de nuevas normas jurídicas para ponerse al día, para actualizarse y para ir eh, el derecho alcanzando pues la realidad social. Y entonces la visión de no crear derecho se quiebra, ¿verdad? Se quiebra cuando surge la doctrina de la complementariedad del derecho y el poder. Entonces la visión anterior se quiebra cuando se reconoce la necesidad de crear derecho nuevo para resolver situaciones no previstas en el derecho tradicional. Y se reconoce además la posibilidad material de crearlo. Se disuelve así la antigua separación entre derecho y poder, pasando a relacionarse de manera tan estrecha que la posibilidad de dictar leyes se contempla. Entonces ya cambia, cambia el paradigma, ¿verdad? Todo aquello quedó atrás. Y entonces surge el paradigma de la creación de leyes y empiezan a emitirse leyes y leyes y leyes, que tanto Norberto Bobbio ya en la modernidad les hizo una crítica, ¿verdad? De que no era creando leyes a lo loco como se iban a resolver los problemas y que todavía la gente eso cree, los funcionarios eso creen. Entonces, y pasan a relacionarse de manera tan estrecha que la posibilidad de dictar leyes se contempla en lo sucesivo como el principal instrumento de la acción del poder soberano. La filosofía política moderna, pues, mediante la doctrina del contrato social, ya tratará de someter la libre voluntad del monarca para dar a la ley cualquier contenido, porque además esto conllevaba que se sometieran a la ley no solo los súbditos, sino también el monarca. Y ese era un gran paso. También surge la tesis de la plena subordinación del derecho al poder. Y en este análisis de Marx, cuando él dice que la sociedad capitalista se encuentra dividida en clases antagónicas, sobre la base de ese antagonismo de clase, pues se crean instituciones jurídicas y políticas como el Estado y el derecho, que surgen al mismo tiempo y por las mismas causas, y surgen con la finalidad causas del aparecimiento del Estado y el derecho ya organizados. Y otra interesante aportación en esta línea la hace en su obra Michel Foucault, de Foucault, francés. Y para este autor el poder es, para ser más exactos, los poderes son relaciones de fuerzas que atraviesan todo el campo social con diferentes grados de concentración. Y desde este punto de vista, el derecho pues debe pensarse como la codificación de un estado de cosas, resultado siempre provisional de complejos enfrentamientos de fuerzas. Sí, realmente en ese tiempo pues eran guerras y guerras y guerras porque no habían derechos reconocidos propiamente. Cada ciudad tenía su propia tradición y, y si uno iba a invadir al otro, pues era de someter o imponer el derecho que los invasores llevaban o los conquistadores a las sociedades que conquistaban, ¿verdad? O, por ejemplo, las constantes invasiones, por ejemplo, las constantes invasiones que se daban de los vikingos hacia Francia, o también las constantes ataques del rey de Francia contra los cruzados, contra los sí, contra ellos, porque pues se decía que ellos tenían grandes tesoros y que esos les debían de corresponder a Francia. Entonces no había, por ejemplo, imagínense ustedes, no había un derecho de propiedad, no había surgido el derecho de propiedad para que fuera así erga omnes, o sea, que se pudiera defender frente a todos los hombres, como existe ahora, que es un verdadero, digamos, un derecho de propiedad
y se puede enfrentar contra todas las personas, se puede defender y todos los demás están obligados a respetar el derecho de propiedad de las personas. Entonces, todo era una confusión, pues no había límites para el poder de los más fuertes. Y esto costó mucha sangre, sudor y lágrimas de de las anteriores generaciones. Ahora estamos gozando de un periodo, pues, no obstante los problemas que hay, pues, de una etapa de desarrollo de la humanidad que nos proporciona ese confort que no existía antes. Por ejemplo, Thomas Hobbes se plantea, él fue una figura muy importante en toda esta etapa. Él creó el libro que se conoce como el Leviatán, que el Leviatán pues es el Estado, ¿verdad? Es un monstruo y es el Estado, ya sea representado por el monarca o por la república como se dio después. Él se plantea la figura del poder, por qué debe existir el poder y cómo ha de ser, se pregunta. Si dos hombres desean un mismo bien que no puede ser utilizado por ambos, pues ¿qué pasa? Devienen en enemigos, se hacen enemigos y en su camino hacia el fin se esfuerzan mutuamente en destruirse o subyugarse. Y por tanto, ya que no hay una norma que regule la convivencia entre los seres humanos, es necesario crear un orden artificial, decía Thomas Hobbes. Y así es como podemos, hasta este punto, entender el poder y el derecho como dos aspectos con mucho campo para el estudio, ¿verdad? Y hay otra parte muy interesante del tema este que se llama la legitimidad, ¿verdad? La legitimidad del derecho, que es muy importante. No es lo mismo la legalidad que la legitimidad. El derecho, pues, es una fuerza monopolizada que requiere unidad para ser respetada. Y esta fuerza está institucionalizada, organizada y controlada por el derecho. Intenta cohesión y aceptación. Y aquí entran en conflicto la legitimidad y la legitimación. La legitimación es la consecución del cumplimiento del derecho. Es decir, esta fuerza del derecho es respetada y todos obedecen al derecho. En cambio, para tener legitimidad, ha de ajustarse a las exigencias morales de la sociedad a la que gobierna. Y cuando hablamos de legitimidad, hablamos de legitimidad democrática, pues en otros sistemas de gobierno existe una legitimidad diferente. En la legitimidad en democracia se trata también de permitir la participación y la voluntad de los ciudadanos. La legitimidad es un término utilizado en la teoría del derecho, en la ciencia política y en filosofía, que define la cualidad de ser conforme a un mandato legal, o conforme a la justicia, o conforme a la razón, o conforme a cualquier otro mandato cierto. Un momentito. Entonces, legitimidad significa que sea conforme a las leyes, justo, perfecto, completo, permitido, verdadero, genuino. Y el concepto de legitimidad es general y muy amplio, tanto como la materia de la ley, que abarca todo lo bueno y equitativo, todo lo posible, lo que es conforme a la naturaleza y a las costumbres patrias, conveniente al lugar y al tiempo, necesario, útil y dado no para el bien privado, sino para utilidad común de los ciudadanos. Y en un sistema de derecho estricto, la cuestión de legitimidad es lo más fundamental, porque ahí el legislador no deja nada librado al arbitrio de los jueces. Perdón. Entonces, el vocablo legitimidad proviene de legítimo, que a su vez deriva del latín legitimus. En el lenguaje común significa conforme a las reglas, bien construido. En la literatura jurídica, legitimus significa conforme a derecho, justo. Y en ese sentido se habla de, por ejemplo, legítima pena, legítimo impedimento, legítima controversia. Y todo esto que estoy viendo, ustedes lo tienen en el material que les envié. Entonces, tienen en dónde leer.
De legítimo deriva el adverbio legitime, que significa jurídicamente, con arreglo a derecho, justamente, correctamente. Legitime es equivalente a legítimo modo, que significa en la forma prescrita por el derecho. Eh, También legítimos, ustedes lo tienen aquí en la filmina. Este carácter valioso es incorporado a legítimos, que no es legitime, ¿verdad? Es legítimos. Para los romanos, legítimos nombra algo practicado o mantenido como correcto. Aquí está, como correcto. Y que produce una reacción favorable de aprobación. Y de esta forma tenemos que legitimación desde los tiempos clásicos significa con arreglo a derecho, jurídicamente establecido, fundamentado jurídicamente, implica siempre lo justo, lo correcto, lo justificado. Para la dogmática moderna, legítimo, además de establecido jurídicamente, significa jurídicamente reconocido y protegido por el derecho, que llena las condiciones, pues, que llena las condiciones. Porque una norma es legal, pues porque está hecha de acuerdo con los procedimientos legales, pero puede no ser legítimo. O aun cuando sea una norma legal legítima, porque sí responde a los intereses de los que van a verse afectados por la norma, los que están afectados por la norma no llenan los requisitos. Y entonces ahí no hay legitimidad por parte del particular. Entonces, para la dogmática moderna, legítimo, además de establecido jurídicamente, significa jurídicamente reconocido y protegido por el derecho. Pero para ser protegido por el derecho, tiene que llenar ciertas condiciones. Tiene que llenar condiciones que la misma norma establece. Y si no llena las condiciones, puede haber una norma que ya es legal, pero no es legítima la aplicación de esa norma a un sujeto determinado. En realidad, aunque en un sentido amplio y general, legalidad indica la cualificación de actos que se conforman con el derecho existente, no puede predicarse lo mismo de la legitimidad. Y puesto que todos los actos jurídicos se encuentran condicionados, siempre hay condiciones en las normas, eh, por las normas que los facultan, entonces tales actos y normas pueden representarse en forma de una cadena normativa. Los componentes de una cadena normativa valen como tales y satisfacen las condiciones impuestas por los actos jurídicos que les preceden. No obstante su presencia en toda la escala del orden jurídico, la cuestión decisiva de la legitimidad se presenta en el poder originario, más allá de lo cual no es posible remontarse. Y el acto creador del sistema es un poder o facultad de creación jurídica. Esto es, su surgimiento descansa en un poder, y este poder fundamental es el poder que crea la primera norma. Y de esta manera puede decirse que un orden jurídico consiste en el poder fundamental, en primer lugar, ¿verdad? Y en todas las normas que se derivan después. Y los requisitos, entonces, de todo, después de hablar de todo esto, los requisitos que ha de cumplir una norma jurídica para ser considerada legítima son tres: validez, justicia y eficacia. Una norma jurídica es válida cuando ha sido emitida por el órgano competente. Ya sabemos eso, bueno. Eh, es justa si la población considera mayoritariamente que se atiene a los objetivos colectivos de esa misma sociedad. Y es eficaz si la población la cumple, con independencia de si la percibe como justa o válida. La coincidencia de justicia, validez y eficacia en una norma jurídica es la medida de su legitimidad, de su legitimidad. Por ejemplo, esa norma que tiene la Constitución, elegir y ser electo, pues a todos nos viene bien poder elegir a nuestros gobernantes. Y asumimos con todo el amor cívico de que debemos elegir a nuestros gobernantes. Nadie se opone al derecho de elegir y ser electo, ¿verdad? Y todos los ciudadanos ven muy bien esa norma. Entonces, de eso se trata. El cumplimiento de una norma jurídica de manera habitual
y sin necesidad de recurso a la violencia, suele ser prueba de que es percibida como legítima, como esa norma, como otras normas también. Y para comprender mejor la idea, si citaremos las opiniones de algunos ilustres escritores que, como pueden ver ustedes aquí, todas coinciden en el consentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, Thomas Hobbes considera el principio de legitimidad de la sociedad, dice que el principio de legitimidad de la sociedad política es el consentimiento. Los hombres, para salir del estado de guerra y encontrar la seguridad y la paz, se someten a la voluntad de otro hombre o de una asamblea, en fin, ¿verdad? Y es ese consentimiento o consenso lo que legitima el poder de ese monarca. John Locke, por ejemplo, dice, la legitimidad del poder está por el consenso de los miembros de la comunidad a someterse a ese poder. Y al ser el hombre libre por naturaleza, pues no puede suponerse que se someta a ningún poder terrenal, si no es por su propia voluntad, o sea, por su propio consentimiento, el cual legitima y justifica el poder. Juan Jacobo Rousseau también señala que el hombre es libre solo cuando obedece a la ley que él mismo ha creado. Y el único modo de que el ciudadano sea libre es dictando sus propias leyes. El poder político reside en la naturaleza general. La legitimidad se encuentra en el consenso de cada particular de someterse a esa voluntad general. Maquiavelo también a su vez dice, ahí lo pueden leer ustedes, un Estado solo puede ser permanente si admite una cierta participación del pueblo en el gobierno. Y si el príncipe dirige los asuntos ordinarios del Estado de acuerdo con la ley y respetando debidamente la propiedad y los derechos de los súbditos. Lo que pasa es que ya a estas alturas, pues también el gobernante tiene que someterse al derecho, no solo los gobernados. Y la legitimidad se basa en principio en la fuerza, pero también es necesario que el príncipe no solo sea odiado, sino que cuente con el afecto de la gente y que se encuentre sometido a la ley. Y Hans Kelsen dice, busca fundar todo poder en el intento de reducir la noción de Estado a la de ordenamiento jurídico. Por ello, el poder último equivale al poder soberano de la tradición, señala, sobre una norma superior que autorice el poder. Así este es legítimo solo cuando es autorizado por una norma. Entonces, él siempre va a mantener esa posición, ese esquema, ¿verdad? Y Max Weber, filósofo modernista, pues también habla de que la legitimidad es entendida como la justificación de estar investido de poderes de mando. El monopolio de la fuerza no es suficiente para caracterizar un poder como político, en la medida que también es necesario que el poder sea legitimado, reconocido bajo algún título, pero reconocer. Entonces, vamos a dejar ahí, jóvenes, hasta mañana. Así es de que esa sería la clase. Ustedes tienen todo ese material que yo acabo de dar, lo tienen ahí en el material de apoyo que les acabo de enviar. Buenas noches, jóvenes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada.